chicos, chicas, porque mujerido de tíos somos aquí. Antes de empezar, ¿hay algún batería aquí? No, para moderar mi lenguaje. Bueno, chicos, yo antes de empezar estas charlas, me gusta establecer una cosa. Una de las muchas cosas que me ha enseñado la vida es que nadie es más que nadie, pero nadie es menos que nadie. Esto lo digo para que no penséis que yo voy a tratar de enseñaros porque me crea más que vosotros, queridas, colegas. Para nada, simplemente quiero compartir con vosotros los conocimientos que a lo largo de mi larga vida profesional he ido adquiriendo. Y si de alguna manera puede ser útiles, pues fíjate, me sentiría felicísimo, ¿vale? También suelo decir, usando los términos técnicos, que me gusta que las conferencias, las clases, como queréis llamarlas, sean multipistas, no sean monolares, porque yo no puedo estar aquí y empezar a hablar como un papagayo, pues muchísimo tiempo eso. Os lo digo porque si hacéis preguntas, a lo mejor cosas que para mí son sutiles, para vosotros son súper interesantes y yo voy a pasar de pasada y no sé. Así que os pido, por favor, colaboración. Además le vamos a dar mucha más agilidad y mucho más alegría a la clase, ¿no? Como podéis ver, la Masterclass se llama Producción y Grabación de Baterías, aunque yo la llamaría ¿para qué y cómo grabar diferentes tipos de baterías? Si según voy hablando se os ocurre alguna pregunta, por favor, disparad, no os haré ni caso. Vamos a ver, sí, ahí tenía un poquito, pero un poquito de swing, coño. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es el tipo de batería que vamos a grabar: acústica, electrónica o los famosos samples. Porque cada una tiene una diferente ecualización y una forma diferente de tratar. Dentro de las baterías acústicas sabéis que hay muchísimas marcas, como pueden ser la Sonos, la Gretsch, la que usan los Rolling Stones de toda la vida, la Roger, la Tama, la Yamaha, la Pell, la Ludwig, etc. Y por consiguiente cada una le dará un diferente color y una emisión diferente de sonido, Siempre que hablo de grabar instrumentos, recomiendo encarecidamente, como podéis imaginar, que soy de la vieja escuela, soy muy jovencito, ¿no? Y entonces siempre recomiendo encarecidamente escuchar en situ al músico y al instrumento. Eso es fundamental. Si realmente lo que queremos grabar son sonidos originales y naturales, y bien. Yo siempre aconsejo microfonear una vez que habéis escuchado al individuo, al músico tocar, trabajar de micrófono, y ecualizar con los micrófonos siempre que sea posible. Es más, recomiendo que el sonido se cree con los micrófonos y no en la mesa. Aunque en el caso que nos ocupa hoy, me contradigo un poco porque el sonido de la batería es un sonido que necesita bastante ecualización, bastante ayuda de mesa. Les voy a explicar por qué. Antiguamente se usaban en las baterías, al igual que las congas y todos los instrumentos de percusión que llevan piel, se usaban parches de piel natural. ¿Esto qué daba? Esto daba mucho cuerpo de sonido, pero poca pegada, o sea, poca presencia, poca pegada, lo que haría que dar bastante en la mesa, como os voy a ir contando, ¿no? Porque sabéis que los cueros, pues, efectivamente tienen más cuerpo, pero la pegada que tienen, o sea, esa cosa del o la caja y esas cosas, hay que ayudarle bastante para que tenga brillo, Sí me gustaría preguntaros una cosa, preguntaos y deciros una cosa. ¿Sabéis lo que es fundamental para grabar una batería? Bueno, yo diría cualquier instrumento, pero en este caso vamos a hablar de la batería. ¿Sabéis qué es fundamental para grabar una batería? Fundamental. Sintonizar con la batería. Cuidado lo que estoy diciendo. Sintonizar con la batería, porque si no, el choque está garantizado, ya que las baterías son muy especiales con sus instrumentos y con sus sonidos, ¿sí o no? Entonces, si no se produce eso, sería imposible conseguir una colaboración absoluta, lo cual es contraproducente tanto para él como para nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, en una batería, yo todo lo que os voy a hablar está basado en hechos reales, como se suele decir, en la vida misma. Entonces llega una batería al estudio. En el caso, por regla general, hasta ahora siempre se han trabajado los estudios con la batería del estudio. Por eso vamos a explicar la afinación y tal y cual, porque yo la batería que tenía en el estudio era la que yo cuidaba, la que yo afinaba, la que sabía el sonido que tenía que sacar y tal. Pero hay muchos que prefieren traerse su batería del local donde ensayan, ¿no?
y vienen con su sonido, con su batería, tal y cual. Y no se dan cuenta que el sonido del local donde ensayan pues no tiene nada que ver con el estudio donde se va a trabajar, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer para grabar una batería, pues primero, ver la acústica donde se va a grabar la batería. Eso es muy importante. Por ejemplo, imaginaos que grabamos una batería aquí. A ver, sois muchos colegas, ¿no? Me imagino que estáis trabajando en esto. ¿Qué pasaría si grabamos una batería aquí? El concierto de rebotes y de brillos, eso sería increíble. Y entonces, ya te digo, ellos vienen con unas ideas de su local de ensayo y tal y cual. Yo siempre me pregunto si habrán oído alguna vez la batería grabada en su local de ensayo y luego oírla en el sitio donde tiene que ir, a ver los resultados, ¿no? Ellos se meten ahí, tocan y vienen. De momento los locales de ensayo suelen ser bastante pequeños, entonces la obturación de sonido es tremenda. Entonces los armónicos y todo eso, a la hora de una grabación que tiene que ser todo súper nítido y súper bonito, pues muchas veces no te funciona, ¿no? Y también otra cosa que sí es cierto, el único responsable del sonido no es el músico, somos nosotros. Por eso yo recomiendo mucha mano ancha para tratar con ellos. Si no, pues realmente es agradable tomar la otra alternativa. Pues si tú le dices a un músico, oye, vamos a hacer tal y cual, y se te pone borde, pues entonces es el momento de que tú también te pongas borde, dentro de unos parámetros, claro, te vas a liar a tortas con él, ¿no? Pero sí le puedes decir, oye, mira, o trabajamos los dos para lo mismo, o no trabajamos. ¿Por qué? Pues porque él, por muy buena batería que sea, sin ti no hace nada. Y tú, por muy ingeniero de sonido que seas, sin él tampoco. O sea, es un trabajo de equipo. Entonces, pues es una cuestión que se tiene que hacer entre los dos de buena ley, ¿no? Y claro, por supuesto, quiero aclarar que estamos hablando de baterías en estudio, ¿eh? Porque si hablamos de cosas de directo, luego vamos a tocar así un poquito por encima, pero son otro tipo de cosas. Bueno, vamos a entrar en el tema mecánico de la batería y de las cosas. Bueno, voy a tocar un poquito también, estoy hablando del bombo. Bueno, lo que estoy diciendo, por ejemplo, como bien os estoy explicando, estamos hablando de grabar una batería en un estudio de grabación. Porque si lo hicieses en directo, en una... No sé si algunos de vosotros ha hecho sonido en directo, sabéis que la técnica y la mecánica es absolutamente diferente. Por ejemplo, yo para grabar, aquí tenemos una batería que lo voy explicando con detalle, con pelos y señales, dentro de mis posibilidades. ¿Cómo se debe hacer para sacar un sonido potente y limpio? Pero, por ejemplo, en directo, el parche por exigencia del guión escénico, pues no lo puedes quitar. Entonces, cuando el bombo, por ejemplo, tocas con el parche delante, sabéis que no hay pegada. Es un pum, pum, pum. Lo único que te acarrea son graves molestos. Entonces, en esos casos, pues uso 20.000 trucos. Yo solía usar dos micrófonos, desfasando uno de ellos, jugando con la fase. Entonces vas subiendo el que está desfasado poquito a poquito, te vas anulando graves y te quedas con el cuerpo de bombo que te interesa. Este tipo de trucos, como podéis ver, es súper interesante para sacar sonido en directo. Porque en directo nos encontramos con el problema que los bajos y los graves del bombo suelen hacer una bola bastante desagradable. Entonces este tipo de cosas hay que controlarlas muy bien. Porque como sabéis, el bajo y el bombo, bueno, el bombo como parte de la batería, son la base que nos va a sujetar todo lo que hagamos de ahí en adelante. Y si imaginaos que estamos haciendo un edificio y hacemos unas bases sobre terrenos movedizos, ¿qué puede pasar? Pues que eso no va a aguantar un... Ahora, si tú tienes una buena batería grabada y un bajo, lo que es la base del edificio, luego ahí tú puedes echar guitarras, metales, lo que queráis, que eso va a sonar, ¿eh? Ahora, si por ejemplo tenéis los graves del bajo, peleando con los graves del bombo, y para acá y para allá, ya estamos en un problema francamente serio. Bueno, una vez realizado, ya estamos hablando de los parches, hemos quitado el parche del bombo, hemos quitado el parche de uno de los timbales. Hay muchos baterías, sois complicados las baterías, porque, por eso os digo, que tenéis vuestra idea, dice, vamos a quitar el parche, no, porque mi batería suena de puta madre, no, mira, es que ocurre lo siguiente, tú como batería sabes que siempre te surgen unos armónicos por ahí bastante inconvenientes, ¿no? Ya no es cuestión de la afinación, es cuestión de que el instrumento, su sonido intrínseco es de armónicos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando haces una grabación, tú tienes que buscar el sonido
más nítido, con una pegada limpia, unos graves bonitos y redondos. ¿Qué ocurre? Cuando tienes puesto el parche de abajo, pues ya no solamente son los armónicos de las afinaciones, sino los armónicos intrínsecos del mismo timbal. Por ejemplo, tú imagina que aquí tenemos un set muy sencillo, que es el timbal básico, el mediano, pero hay que llevar hasta 5 timbales, ¿no? Y se lía en una bola. Entonces, todo eso hay que hacerlo nítido. ¿Cómo se hace nítido? Pues con afinaciones, cuidando la afinación y teniendo cuidado de que no influye mucho la afinación de la caja con los armónicos de los timbales, ¿sí o no? Si la afinación de la caja está, digámoslo, en simpatía con algunas frecuencias de los timbales, le das a la caja de... Y eso es bastante contraproducente. Lo primero que vamos a hacer es sacar el maletín de la señorita Petis, que es el mío. Es el maletín del mago. Tachan, tachan. Con el misterio. ¿Tú has esto? ¿Eh? ¿Qué cosa? Esto. Es para afinar los parches. Eso es. Yo sé que las baterías afináis de oído, pero yo no soy batería. Sin embargo, sí soy capaz de saber cómo tiene que sonar una batería para yo sacar buen sonido en el control. ¿Qué es lo que, por ejemplo, vosotros no tenéis por qué saber? Entonces vamos a ver. Estos son Torquay. Vosotros ponéis la acelerar y lo hacéis de a oído y con llaves fijas, ¿no? Entonces, empecemos, por ejemplo, con el timbal base, con el timbal este que tenemos. El base, lo primero que vamos a hacer para empezar es quitar el aro del no sé si me he vuelto loco, ¿verdad que no? Que luego lo pongo, ¿eh? Si no lo pongo no suena. La madre locura mía es de nacimiento. Y ahora os voy a explicar por qué estoy haciendo esto. Es que en una grabación, cuando se hace una grabación en un estudio, tienes que afinar Pepe, disculpa, se nos ha caído la red. ¿Se ha caído? Podemos hacer una breve pausa, lo siento, No, que me cuenten mis chistes. pero por toda la gente que está por ahí detrás, que me consta que son cientos. ¿Quién empieza con los chistes? No, si queréis, mientras se levantan las redes, lo que llevamos hablado hasta ahora, si acuerdan una pregunta de que no hay nadie por ahí, aprovechar y preguntarle, digo. ¿Por qué está escrito a leer? No sé, pero bueno, mi pregunta es, ¿recomendarías muchas veces, casi siempre o siempre quitar el parche más Siempre. redondo en un estudio? Siempre, en estudios siempre. Te explico por qué. Ahora cuando veis el posicionamiento de micros que yo hago, yo siempre estoy hablando con mi experiencia propia. Vosotros sabéis que en un mundo creativo como es el nuestro, nadie está en posición de la verdad, y yo menos que nadie. Solamente que mi experiencia, a través de tantos años, me ha enseñado que es una funciona. Entonces yo voy a intentar de daros a vosotros las directrices para que funcionen vosotros también. Ese tipo de cosas, como sabéis, lleva muchos años el coger pues, trucos y ratonerías y tal y cual, que yo voy a intentar enseñaros aquí en el tiempo que estemos tratando juntos, ¿vale? Y luego ya vosotros hacéis vuestros experimentos, porque al margen de lo que yo os enseño, luego hay una cosa que se llama el gusto personal o la sensibilidad de cada uno. La sensibilidad del sonido en cada ser humano es diferente, ¿entiendes? Hay quien nace con el don del sonido y hacer así. Yo ahora me dedico a mezclar más que a grabar, mezclo mucho. Algo que va a ser también, pero mezclo mucho, ¿no? Y entonces, pues, ahí está la sensibilidad para saber. Vamos a esperar a que enganche la red, porque estos son pasos ratonerías, como lo digo, muy importante. Creo que hay también dos tipos diferentes de parche. Eso vamos a hablar, pues lo tengo todo previsto. Me hago un guión y luego en el puñetero caso lo digo. Me embalo. Por eso os digo que es muy interesante, según yo voy hablando, porque a mí hay cosas que son, pues eso, que para mí las tengo chupadísimas, ¿no? Entonces decir, oye, tal, enriquecer un poquito la charla. Pues yo me hago guiones, creo que un montón de guiones y tal, con puntos y comas, pero realmente lo que yo quiero es que cojáis la esencia de esto, que es algo que yo me voy.